Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Dios te bendiga. Qué privilegio nos da el Señor el que estemos hoy nuevamente aquí en otro programa del Dios de Toda Gracia. Nos sentimos más que honrados el que usted constantemente esté con nosotros, acompañándonos semana tras semana, escuchando impactantes testimonios. Y hoy quisiera leer una porción bíblica en Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Definitivamente hay temporadas en la vida en las que sentimos que atravesamos ríos profundos y fuegos intensos. Son momentos en los que las fuerzas parecen agotarse, en donde parece que el desierto nunca va a acabar, nunca va a terminar. Pero la historia que hoy vamos a contar realmente nos llena de fe y de esperanza, en donde podemos ver cómo esta mujer caminó por el valle de la enfermedad, enfrentó el dolor con fe y hoy comunica esperanza a miles de personas que tienen la oportunidad de escucharla. Hoy nuestro programa se titula Del desierto a la esperanza, así que podemos estar en el desierto, atravesando por momentos difíciles, momentos de enfermedad, procesos que llegan a nuestra vida. Probablemente no sepamos cuándo será la fecha de caducidad, pero de algo estoy segura, es que Dios nos acompaña y que pronto este desierto será un testimonio para que otros puedan ver que realmente Dios sí se interesa en todas nuestras temporadas y quiere estar con nosotros y quiere acompañarnos y quiere ayudarnos. Hoy vamos a descubrir cómo en las pruebas más difíciles el Señor siempre está. Él nos acompaña y a pesar de que tengamos que pasar por un proceso difícil, el Señor nunca nos dejará solo. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer cuya historia es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Todos tenemos una historia que contar. Yo tengo una historia que contar, un testimonio que dar. Pero hoy presentamos a esta mujer que es comunicadora, autora, consejera pastoral, empresaria, ministro de adoración y sobreviviente de cáncer de seno. Nos acompaña Lorna Tairí Román Ríos. Qué privilegio nos da el Señor, Lorna. Bienvenida a otro programa más del Dios de Toda Gracia. Gracias, bendiciones, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí, ¿verdad? Compartiendo las grandezas que ha hecho el Señor y confiamos, ¿verdad? Creemos que va a ser de bendición para Amén. todo aquel que pueda escuchar. Amén, sabemos que sí, Lorna. Y para quienes aún no te conocen, ¿quién es Lorna más allá de todo lo que yo mencioné para que podamos saber tu trayectoria y tus inicios? Bueno, pues Lorna es una mujer que desde niña, ¿verdad? Ha estado encaminada en los caminos del Señor. Nací y crecí en un hogar cristiano, en un hogar donde definitivamente toda esta fe que hoy, ¿verdad? El Señor me permite compartir con otros, pues fue sembrada desde muy niña. Lorna es una mujer que aparte de, ¿verdad? Como decía en la información de ser empresaria, que me dedico a hacer uñas. Tengo un salón de uñas propio donde, ¿verdad? Embellecemos también las mujeres. Les damos una palabra para embellecerlas por dentro, pero también pues que con nuestro talento y el arte que el Señor puso en nuestras manos, pues también las embellecemos por fuera. Soy consejera pastoral, como bien usted mencionó, maestría que culminé, ¿verdad? En ese difícil proceso del que vamos a añadir un poquito más adelante. Y pues una de las grandes pasiones de mi vida, que es la adoración, soy ministro de adoración por la gracia del Señor. Porque realmente no creo que exista nada más en mi vida. Si lo que yo pueda vivir, yo creo que no puedo imaginar mi vida sin adorar. Y ¿verdad? Cabe mencionar que la adoración no es simplemente entonar una alabanza, aprendernos una canción bonita y dedicar, ¿verdad? Un ratito de nuestro talento a la música, sino que la adoración para mí desde niña ha sido
una marca muy, muy evidente en todos los procesos en los que el Señor me ha traído hasta el día de hoy. Y creo que esa es una de mis grandes Qué pasiones. lindo. Adorar en medio de la prueba parece difícil y complejo, pero adorar al Señor en todas las temporadas realmente es nuestro mejor salvavidas, porque realmente cuando nosotros decidimos adorar, a pesar de que no veamos las cosas como queremos verlas, pero el Señor está escuchando nuestra adoración y tener un corazón de adorador no es más como lo que estás diciendo, de simplemente pararse con un micrófono y cantar, sino es tener un corazón lleno de gratitud, de agradecimiento por todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que la adoración es nuestra vida. Nuestra vida. Definitivamente. Sí, nuestro testimonio. No, y lo interesante de la adoración también es que precisamente en esos momentos donde el desierto parece que no va a acabar, porque hay momentos que incluso nosotros mismos decimos, no, yo no tengo fuerzas para adorar hoy. Mi corazón está tan hecho pedazos que no sé cómo va a salir una adoración de aquí. Pero no sé otros adoradores, pero en mi propia experiencia, esos son los momentos donde tal vez no sale una canción por mi boca, pero tengo firme convicción de que el Señor siempre escucha la canción de nuestro corazón. Y han sido los momentos donde he sido más fortalecida, donde el Señor ha ministrado mi corazón de una manera poderosa, porque entonces ya es una administración personal entre Él y yo. Y ha sido los momentos donde tal vez el desierto sigue ahí, pero es donde el Señor me ha fortalecido para que pueda llegar hasta el oasis que ya Él ha prometido. Y eso, algo que dijiste ahí, tiene unas palabras bien clave. Y es que en medio de la vida, del trayecto de la vida, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Para que cuando llegue ese desierto, cuando llegue la tempestad, cuando llegue esos vientos contrarios, nosotros podamos estar firmes. Nos preparamos para un tiempo malo. Cuando llegue el huracán, si no estamos preparados, ¿qué va a ser de nosotros? Pues no vamos a poder subsistir porque vienen días complejos. Yo creo que todos, cuando pensamos en huracán, podemos pensar en María. Aquel que no estuvo preparado realmente se las vio difícil, pero cuando llega también la temporada difícil a nuestras vidas como creyentes, porque el Señor no nos prometió una vida sin problemas, ni una vida sin situaciones, sin procesos, pero sí prometió que en medio, ¿verdad?, de todo, Él iba a estar, que siguiéramos confiando en Él. Esa es la mejor promesa, Él va a estar. Sigan confiando en Él porque Él venció al mundo. Así que nosotros en medio de las circunstancias difíciles tenemos que siempre considerar como creyentes fortalecernos en el Señor. Para que cuando llegue esa tempestad... Que va a llegar. Que va a llegar. Que va a llegar. Ninguno está exento. Así es. Como dije ahorita, cada uno tiene una historia que contar. Ese proceso, ese diagnóstico que llega sin que nosotros lo esperemos, que nos toma por sorpresa. Yo creo que el 99.9% de los invitados que hemos tenido aquí que han pasado por el proceso han dicho que en un momento dado, ¿verdad?, el proceso puede que le cogió por sorpresa, pero que su fortaleza en el Señor fue lo único que lo mantuvo de pie. Así que a lo largo de la vida vamos a pasar por procesos, por situaciones, nos va a llegar el diagnóstico, nos va a llegar esa noticia inesperada. Y Lorna, te pregunto, ¿estás creciendo en el Señor? ¿Sabes? ¿Has mantenido o has tratado de mantener? Porque así es la vida del creyente. Hay días buenos, pero hay días no tan buenos. Hay días que son un poco más altos, días que estamos un poquito más bajitos. Pero cuando van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, nos enfrentamos a esto que se llama trayecto de vida, pues nos van a llegar desafíos y pruebas. Y has pasado por un proceso de conocer al Señor. Pero cuando llega este proceso de diagnóstico, realmente yo puedo decir, nunca imaginé que iba a acontecer o que yo iba a estar viviendo eso. ¿Tu vida está realizada o habías estudiado, te habías casado? Cuéntanos a la audiencia qué pasó. Bueno, pues sí, sorpresivamente, a pesar de que ya unos meses antes el Señor me había hablado sobre el proceso, también pues fue de manera sorpresiva, porque el Señor me habla a mi vida sobre un proceso, pero no me especifica cuál. Él me dio solo un poquito de información, no me lo dio todo. Y realmente pues fue una sorpresa porque fue en el que yo pensaba que era el mejor momento de mi vida, en que estaba como que todo marchando perfecto, todo realizándose como yo lo había planificado, como diríamos, ¿verdad? Lo que soñamos.
Sí, sí. Y en Llega el de cuestión de repente. salud, de Ujú. económico, de todo, de todo. Ujú. Pero claro está, como yo lo había planificado. No se parecía, un poquito No, parece a lo que no, el que Señor había sí, planificado ya. exactamente. Ujú. Esto me toma por sorpresa a los 34 años, casi 35, una nena, definitivamente Ujú. una nena jovencita, Ujú. como ahora. Ya estaba casada, ya estaba, ¿verdad?, realizada en lo que es el camino de la adoración y con el Señor. Estaba también, ya tenía mi empleo y estaba en el proceso de terminar la maestría de consejería. Estaba justo ahí, estaba como que a mitad del camino Ujú. del proceso de consejería, en un momento donde el Señor, recientemente cuando recibí el diagnóstico, el Señor me había como fortalecido y me había reafirmado en una promesa, ¿verdad? Que tengo hace muchos años Ujú. de que el Señor va a hacer florecer mi vientre, que voy a Ujú. ser mamá. Y fue en ese momento cuando Ujú. todo estaba como que, wow, esto estaba mejor Sí. que haberlo Ujú. planificado, todos los ítems están correctos, Ujú. estamos ahí en su lugar. Es- Y realmente, a pesar de estar realizada Ujú. en el área, ¿verdad? Secular, en mente hablando, y a pesar de estar realizada en el Señor, el impacto sigue siendo, Claro. porque tenemos la bendición de que el Señor nos advierte, Y pero no todo el aún, tiempo claro, podemos claro, esperar que venga claro, una advertencia del Señor, claro, porque hay a veces que pudiéramos decir, Señor, pero no me dijiste nada, no me claro, avisaste, esto me ha cogido por sorpresa, esto claro, fue un de claro, repente. A ver, claro. está en la misericordia y en la gracia de Sí, Dios. sí. Qué bueno que pudiste experimentar Ujú, ujú. ese cela, ¿verdad? Esa voz, ese rema, Amén. perdón, de Jehová, de Dios, de que te pudo decir Antes, antes. Ujú. antes. Y, ¿verdad? A pesar de que no fue todo Mm. el proceso, él me dijo el proceso, pero me dijo los detalles, Ujú. también es impresionante porque tal vez nosotros cuando estamos en medio del desierto y en medio del proceso no lo podemos ver de esa manera porque, ¿verdad? El Señor está a nuestro lado y el Señor es quien nos guarda, quien nos fortalece. Pero también nosotros humanamente tenemos nuestras debilidades y gloria a Dios por esa humanidad, ¿verdad? Porque es la que nos acerca Ujú. a depender plenamente de Él. Pero a nosotros nos toma por sorpresa, pero a Él no. Eso es así. Él Ujú. estaba al tanto, él estaba en control, ya él había determinado cuándo iba a llegar el oasis, ya él había determinado cuáles iban a ser los recursos, ya él había determinado Ujú. todo lo que iba a acontecer en mi vida para bendición, para Ujú. crecimiento, las pérdidas y todo lo que se vive, ¿verdad? Dentro Mm. de un proceso ¿Y como cuál fue ese. el diagnóstico? El diagnóstico era cáncer mioma en etapa número 3, metastizado, triple positivo. Y explícanos qué conlleva eso médicamente. Pues ese muchacho, ese muchacho en etapa 3 es porque ya estaba metastizado a otro lugar, donde, ¿verdad? De donde se origina realmente. Eh, el tumor se cree que se desarrolló primeramente en los ganglios linfáticos y luego entonces se extiende Ujú. hasta el seno, pero esto es algo que pues no tenemos forma de Ujú. confirmarlo, eso es lo que ellos creen. Y triple positivo es que este cáncer se alimenta de hormonas. Y obviamente, pues en Wow. mi edad de 34 años, es una edad donde las hormonas están en su pico. Ujú. O sea, que este muchachito, pues Ujú. tenía alimentos por Wow. ahí, Mm. de más, Mm. de más. Y por lo general, ¿verdad? Médicamente y científicamente, pero no para los que cargamos una Ujú. palabra, pues es un poco complicado el proceso de sanación. Incluso cuando a mí me orientan sobre los tratamientos, recuerdo que uno de mis oncólogos en una ocasión me dijo que el tratamiento iba a ser bien intenso, pero que su plan era lograr aliviar el dolor. Él nunca me dijo, Mm. vas a estar bien, te vas a sanar o vamos a salir de esto. Ujú. Eh, y eso, ¿verdad? Probablemente es un choque Ujú. porque yo no estoy esperando que me digan que vamos a aliviar el dolor, yo Mm. estoy esperando que esto sea lo más rápido posible, que esto sea lo Ujú. más corto, pero realmente pues es un poco complejo porque entonces al desarrollarse y alimentarse de mis hormonas, básicamente no hay nada
que yo personalmente hubiese podido hacer para evitarlo o para prevenirlo, ni tampoco hay nada que ya, aún con el diagnóstico, pues yo pueda hacer como para que detener que mi cuerpo siga alimentando este muchachito. Wow. A pesar de que me dices que el Señor te vino, ¿verdad? Te habló, no tenías a ciencia cierta una idea de qué era lo que iba a acontecer, No, pero sí sabías que venía un proceso. sí. Cuando llegan este tipo de diagnóstico, realmente es algo que te trastoca en todos los sentidos de la palabra y conlleva a que la persona que reciba un diagnóstico ¿verdad? De este tipo, pues tenga una batalla. Y esa batalla es física, es mental y es también espiritual. ¿Cómo lidiaste? Porque ya tenías una palabra, pero ahí es cuando se juntan la fe y la medicina, pero también la fe y la esperanza, en donde me estás diciendo que el médico quiso dejarte ver que su intención era calmar tu dolor, pero a lo mejor no era sanarte. A ver, a lo mejor no había una prognosis positiva, sino que la forma en que tenías el cáncer, pues a lo mejor no había algo esperanzador. Pero los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cómo lidiaste con esa batalla mental, física y espiritual? Porque yo sé que hay alguien que nos está escuchando, que nos está viendo y que probablemente en este momento esté recibiendo o haya recibido un diagnóstico y que esté lidiando con una batalla. Y esa batalla realmente, al nosotros atravesarla, tú tener la experiencia de atravesarlo, pues ahora tú puedes decir, bueno, yo lo lidié de esta manera y ahora puede ser un testimonio para otros y puede ser también de fortaleza. Claro. Bueno, pues yo creo que yo soy un poquito extraña. Ajá. Yo no sé si es que estoy extraña o como dice la palabra, ¿verdad? Que para el mundo estamos locos. Yo certifico que yo sí estoy loca. Yo realmente, a pesar de que el Señor me había, ¿verdad? Advertido, como ya mencioné, no tenía ciencia cierta que era, este es el diagnóstico. Incluso hubieron momentos en ese proceso de preparación con el Señor antes que llegara el diagnóstico que en muchas ocasiones dudé de que quizás fuera alguna enfermedad que afectara a mi cuerpo. Yo pensé en varios escenarios, pero recuerdo que mi fe siempre estuvo como que en el top. Incluso yo veo ahora fotos del proceso y de cómo yo lo pude atravesar y cuando me refiero al proceso estoy hablando de todo lo que conlleva el agotamiento, las pérdidas y el cambio físico que se enfrenta, ¿verdad? En un proceso de cáncer y sus tratamientos. Pero vuelvo y recalco, porque es que yo creo que no me voy a cansar de hacerlo, la adoración es clave. Sí. La adoración es clave. Claro está, fue un proceso que jamaqueó mi vida, pero fue como momentáneo. En ese momento que recibí el diagnóstico, aunque a pesar de que ya yo sabía, yo lloré, yo grité, yo pataleé. Yo recuerdo que estábamos en la oficina de la doctora que lo certifica y yo estaba con mi esposo. Y de momento no recuerdo nada más, que ya yo estaba casi llegando al estacionamiento. Yo no sé ni cómo yo salí caminando sola, ni qué pasó. Yo sé que ya luego, cuando yo estoy en sí, ¿verdad? Espero en el Señor que Él me haya librado de cometer cualquier disparate. Ya yo estaba en el estacionamiento, pero automáticamente lloro, grito y pataleo. Yo recuerdo que ese día que recibo el diagnóstico, o sea, que confirmamos que ese es el diagnóstico, llego a mi casa y ya entonces yo me encuentro sola, porque mi esposo salió a hacer unas cosas, y cuando ahí me encuentro sola, pues ahí es como que el momento de que no retorno. Entonces aquí ya no está el doctor, aquí... Claro, sabíamos que había un proceso, pero nadie quiere un proceso de cáncer. Y aunque sabemos que el Señor está en el proceso, humanamente el miedo es lo más grande. Así que si tú estás enfrentando un proceso, probablemente es cáncer, probablemente no. El miedo es algo que siempre va a tratar de paralizar nuestras vidas. Pero uno de los secretos que a mí me ayudó a enfrentar todo esto siempre fue la adoración. Y recuerdo que en ese momento que mi esposo sale de la casa, yo recuerdo que en la sala yo tenía una alfombra bien grande y en ese momento lo único que yo hice fue rendirme. Yo puse adoración porque en ese momento, ¿verdad? Como mencioné ahorita, ya no hay una canción que pueda salir de mis labios. Yo solo me rendí. Yo me arrodillé en esa alfombra y recuerdo que había una canción que en aquel momento marcó mi vida muchísimo, incluso antes de recibir el diagnóstico,
que se llama Se acerca un milagro, de Chanel Novas. Y recuerdo que esa canción fue la única que yo comencé a entonar y entonar y entonar y entonar. No sé cuánto tiempo pasó en ese proceso, pero una vez ya yo me levanté de esa alfombra, ya yo tenía la total convicción de que un milagro estaba cerca. Y aunque hubieron momentos en el proceso que lloré, que humanamente mi fuerza y cuando digo mi fuerza, no hablo de mi fuerza, no es que no tenía fe, no es que no creía que Dios no lo podía hacer, es que el cuerpo se cansa. Humanamente nuestro cuerpo se cansa y estos tratamientos son un poco complicados y también pues hay mucho desconocimiento de ellos. Y desde ese momento creo que, por eso digo que es una locura, porque incluso había gente que me decía, yo no sé cómo tú lo haces. O sea, venimos a visitarte, a darte fe, a darte ánimo, a darte esperanza, y entonces somos nosotros los que salimos ministrados, somos nosotros los que salimos como que con esperanza, y definitivamente pues eso lo hace solamente el Señor. No se trata de que yo pueda adorar, no se trata de cuán rápido pude rendirme o arrodillarme, porque yo hoy pienso, y tal vez podría parecer una locura más grande, pero creo que hubiese elegido rendirme ahí mismo, en aquella oficina médica. Pero realmente no se trata en realidad de cuándo yo lo hice o cómo lo pude haber hecho. Se trata de que Él fue el que me sostuvo. Y puedes definirlo como descansar en el Señor. Descansar y ciegamente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Incluso el entendimiento de aquellas personas que comparten nuestra misma fe. Que en muchas ocasiones, ¿verdad? Tratamos de creer que son los que nos van a dar esta palabra de aliento y de esperanza, y sin embargo pues no se entiende, pero realmente pues nos podemos amparar ahí, en que sobrepasa todo entendimiento y todo es todo. Así mismo es, aunque lo que veamos sea contrario, aunque lo que esté de frente sea completamente diferente a lo que estamos esperando. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento realmente es lo que el mundo no entiende, es la que el mundo no puede comprender cuando recibimos una noticia adversa o cuando estamos pasando por un proceso difícil, que nosotros podamos simplemente mantenernos de pie y seguir mirando al Señor. Eso es lo que nos distingue como cristianos. Incluso ella dijo algo bien importante, que la gente iba donde ella y que la gente recibía más fortaleza que, ¿verdad? Lo que ellos iban o la intención de ellos, que era darte a ti. Así que para que veas cómo el mundo, cómo la gente nos puede observar. Cuando llegan estos procesos, la forma en que nosotros también actuamos será nuestro testimonio. Y ese testimonio que nosotros le demos a las otras personas será también pieza clave para que ellos puedan ver, a pesar de que no sé qué va a pasar, porque no podemos ver el futuro, pero sí Dios está. Y Dios ya sabe lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Nada se sale de control, nada se sale de sus manos. Si pasamos el proceso es porque Él lo permitió. Es porque Él quiere enseñarnos algo mejor. Es porque realmente quiere que nosotros lo conozcamos de una manera que no lo conocemos, porque nosotros podemos oír de hablar de Dios como le pasó a Job. Pero cuando Job pasó todo ese proceso y tuvo esa conversación con Dios, ahí él se dio cuenta que él había oído hablar de Dios, pero no lo conocía del todo. Y es en estos procesos tan duros y tan difíciles en donde conocemos al Dios que no hemos conocido del todo. Lorna, ya mismo nos vamos para una pausa, pero te pregunto, estabas en el diagnóstico, recibiste tratamiento. Háblanos rápidamente cuál fue el tratamiento para poder entonces prepararnos para esta segunda parte de este programa del Dios de toda gracia. ¿Cuál fue el tratamiento que te dieron? Pues inicialmente el tratamiento comenzamos con unas secciones de quimioterapia. Cada 21 días yo tomaba quimioterapias. Ese día tomaba 4 quimioterapias en total. Cada 21 días, y dividiéndolas en secciones, pues al final fueron un proceso de 105, 107 quimioterapias en total, como 20 inmunoterapias, tomé 37 radioterapias también, tuve un proceso de mastectomía, reconstrucción, malpractice, etcétera, etcétera. Y eso será etcétera, para la segunda parte. O sea que te pasaste por el proceso de la quimio, de la radio y todo lo que conlleva ¿verdad? Duro proceso de que son las quimioterapias, porque solo el que ha pasado por eso
puede explicar o puede definir lo que conlleva pasarlo. Sí. No es fácil. Sí. Incluso pues pudieran los médicos decir, te va a dar este síntoma, pero en realidad cuando estás en el medio del mismo, pues llegan otros síntomas que no estaban contemplados o que no te lo dijeron del todo, pero ¿cuántas? 105 a 107. 105 terapias son muchos, así que fue un proceso, puedo decir que largo, un proceso que fue complejo y agotador. Pero no se vaya de nuestro programa del Dios de toda gracia, porque Lorna nos va a contar cómo ella sobrepasó todo este proceso de tratamiento, cómo no dejó de mirar al Señor y sobre todo cómo no dejó de adorarle aun cuando las circunstancias parecían que ella no iba a salir. Ella nos va a contar qué pasó en ese tiempo, pero también nos va a dar una palabra de fe y de esperanza, porque en medio del proceso, como dijo ahorita, el Señor se deja ver, se deja sentir y Él promete estar. Así que no se pierda nuestra segunda parte del Dios de toda gracia. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para soñar en grande. Dentro de ti hay talento, propósito y un futuro lleno de posibilidades. No permitas que las distracciones definan quién eres. En IBN, Canal 46.1, encontrarás contenido que inspira, fortalece tu fe y te impulsa a convertirte en la mejor versión de ti. Porque creemos que la juventud no solo representa el futuro, la juventud transforma el presente. Este es tu momento. Atrévete a creer, atrévete a avanzar. Y bien, Canal 46.1 para toda la familia. Ofreciendo mensajes de restauración, esperanza y fe para cada etapa de la vida, exaltando la gracia de Dios, con testimonios que impactan. El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche, todos los jueves a la 1 de la tarde por IBN. Gracias por quedarse con nosotros en nuestro programa del Dios de toda gracia. Hoy conversamos con Lorna, el cual ella nos está testificando un proceso que ella atravesó cuando le dio cáncer del seno. Un proceso abrumador, agotador, difícil, pero ella nos está contando que a pesar de lo que ella estaba atravesando, ella nunca dejó de adorar. Qué hermoso es poder tener esa determinación aun cuando llegan pruebas y dificultades en donde nuestra adoración no está comprometida. Le podemos adorar aunque no tengamos nada, le podemos adorar a pesar de lo que veamos sea completamente diferente. Le podemos adorar aun cuando nuestros vientos sean completamente contrarios. ¿Por qué? Porque no adoramos por lo que Él ha hecho a nosotros, sino por quien es Él, por lo que realmente Él representa, que es paz, amor, bondad, misericordia y sobre todo porque ha mostrado su gracia con cada uno de nosotros. Lorna, y yo sé que en medio de este proceso tienes que haber tenido una palabra, una promesa de Dios, porque yo recuerdo cuando pasé por mi proceso hace unos años atrás, en el cual tuve también un proceso de quimioterapia por una enfermedad que llegó a mis riñones. Yo tenía este texto que era el que yo tenía ahí de sustento, el que era mi soporte, y era el que dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Yo venía un momento difícil, parecía que esto no iba a acabar, no había fecha de expiración, pero me recordaba de ese texto. ¿Qué promesa fue tu sustento? Mi sustento nace de un sueño que el Señor me da unos meses antes del diagnóstico, donde la palabra clave de toda esa experiencia fue la palabra no es para muerte. Entonces, aparte de, ¿verdad? De ahí nace, aparte de eso, el versículo que está en Salmos que dice que no moriré, sino que voy a vivir para contar de las grandezas del Señor. Y cada vez que venía, ¿verdad? El desgaste físico, el agotamiento y todas las cosas que conlleva el tratamiento, me aferraba a eso. Si Él dijo que yo no voy a morir, qué lindo. No voy a morir. Sí, definitivamente eso es agarrarse de las promesas del Señor.
la palabra del Señor siempre será nuestro sustento. Yo siempre he podido ver que en cada temporada difícil hay un texto que está ahí disponible para nosotros. Por eso es bien importante, como dijo ahorita, poder fortalecernos en el Señor, porque si no nos fortalecemos en el Señor y no conocemos lo que dice la palabra, cuando llegue esa temporada, pues no vamos a saber, ¿verdad?, cuál va a ser nuestra promesa para ese tiempo difícil que estamos atravesando. Así que mirando hacia atrás todo esto, ¿qué aprendiste acerca del carácter de Dios en medio de este proceso de dolor? Porque aprender del carácter de Dios es tan hermoso, porque lo vemos de muchas maneras. ¿Qué aprendiste tú? Pues aprendí, ¿verdad? Que el carácter del Señor en nuestra vida no siempre lo tenemos planchado, como decimos Sí. acá, ¿verdad? Yo creo que cada proceso es una experiencia donde el Señor nos muestra un poco más de Él, pero es un proceso donde muere un poco más de nosotros. Porque mi palabra para aferrarme fue que no moriré, sino que viviré para contar sus maravillas, pero estamos hablando de una muerte física. Literalmente, físicamente estoy aquí, pero sí murieron muchas cosas dentro de aquella mujer que no es la misma que está aquí hoy. Y el carácter del Señor también, de la forma más extravagante, si podemos usar una palabra que sea como que grande, fue que no importa el proceso, el plan de Dios siempre, independientemente cuál sea un diagnóstico, sea una crisis financiera, no importa. Tú sabes cuál es tu proceso, tú le pones tu nombre, su propio nombre. El proceso nos lleva solamente a que nos enamoremos un poquito más del corazón de Él. Siempre esa es la meta, esa es la clave. No cuán fuerte fui porque no fue en mi fuerza, no cuánto pude sostener porque realmente yo aquí no sostuve nada, no cuánta gente se quedó porque muchos se fueron, sino en hasta dónde Él fue el que me sostuvo, cómo fue que Él nunca me dejó, cómo fue que Él llegó cuando pensé que todos se habían ido. Y al final solo se trata de Él. Amén. Eso de Él. Esas palabras muy bonitas. Al final solo se trata de Él, definitivamente. No importa lo que nuestro panorama esté mirando, ¿verdad? No importa lo que nuestros ojos estén viendo de frente, sino que solo se trata de Él. Y mirarlo a Él, eso será lo más hermoso. Porque hay un texto en Oseas donde habla que nos va a llevar al desierto, pero nos vamos a enamorar de Él cuando Él nos habla así con ternura. Son palabras mías, pero eso es lo que dice, de que cuando estamos en el desierto es cuando Él nos habla, mire, con ese tacto, con ese amor, con ese cariño, para que aún en el desierto nos podamos enamorar de Él. Y Lorna, estás pasando por el proceso. El proceso es fuerte, es duro, es complejo. Las quimioterapias no son fáciles. Pero dime o dígale a la audiencia qué sentía tu cuerpo, ¿verdad? Esos síntomas que tuviste, si esa pérdida, ¿verdad?, del cabello fue muy marcada, todo eso que experimentaste. Yo creo que esta es la parte como más complicada de todo el proceso, porque la realidad es que a ti te dan un diagnóstico y tú sabes que tienes cáncer, ¿verdad? Que esta es la palabra que es un monstruo que no queremos ni siquiera mencionar. Pero incluso estuve con el diagnóstico casi aproximadamente mes y medio antes de comenzar todo el tratamiento y realmente el cáncer no dolía, el cáncer no agotaba, el cáncer nada. Realmente era como que ok, ya sabemos que está ahí, pero realmente al entrar en el proceso de quimioterapias, ahí es que entonces comienza, yo digo, como que toda la guerra. Sí. Humanamente, no importa cuánta fe podamos tener y no importa cuánta, ¿verdad? Y quiero mencionar y quiero recalcar bien importantemente, todos los cuerpos no son iguales. Todos los estados de nuestras defensas no son iguales, todos los tratamientos no son iguales, que probablemente lo que yo sentí no es lo mismo que otras personas van a experimentar, pero yo creo que de lo más difícil, aparte de perder mi cabello, fue el cambio físico, porque el cuerpo cambia completamente, el color de la piel, la musculatura, el peso. No parece hoy, yo lo sé que no parece, pero bajé mucho de peso. También la piel se torna como un color, como si estuviese quemado, que literalmente un proceso de quimioterapia eso es lo que está haciendo, porque el proceso de quimioterapia está quemando las células cancerosas, pero también está quemando todo lo demás que hay en nuestro cuerpo.
Y fueron múltiples síntomas que yo no puedo decir hoy cuál fue el mejor ni cuál fue el más grave, porque recuerdo que siempre la gente me decía, ya pasaste lo peor. Y cuando venía la próxima vez, era como que, wow, sí, que yo era lo peor. Wow. Pero entre las cosas que ya más yo puedo destacar, ¿verdad? Que fueron las más impresionantes para mí, fue la pérdida del apetito. Todos los alimentos me provocaban náuseas, el olor era insoportable. Aunque los hiciera yo, los hiciera otra persona. Solo de pensar en un alimento ya yo sentía un olor insoportable. Náuseas, vómitos, diarrea. La piel se agrietaba, perdí la movilidad de mis piernas, tuve que usar ¿verdad? Por un tiempo corto, pero bastante frustrante, una silla de ruedas. En mi caso, ¿verdad? No sé cuál de los medicamentos sería, pero también tenía sangrado por la nariz constantemente. Y en ocasiones pues era el sangrado al mismo tiempo que los vómitos. Wow. Y era bien impresionante porque usted me ve aquí bien fuerte hoy, pero yo creo que una de las cosas que el Señor trabajó en ese proceso fue hacerme valiente, porque yo era tan cobarde, sí. De verdad que, y hubieron muchos momentos que yo decía, Dios mío, yo sé que tú dijiste que tú no es para muerte, pero es que yo me voy a morir, sí. Porque realmente el cuerpo se cansa. Y muchas de esas ocasiones, pues tuve, ¿verdad? Debido a las defensas y demás, tuve que ser sometida a transfusiones de sangre porque mi hemoglobina, mis plaquetas constantemente estaban en una montaña rusa debido a los tratamientos. En todo ese proceso también, pues tuve que experimentar, pasando por un proceso de 3-4 días de quimioterapia, también salí positiva al COVID-19. A un mes de mi mastectomía bilateral, también tuve que ser sometida a una operación para sacar mi vesícula de emergencia. O sea que aquí todo o nada. Wow. Sí, y fue un proceso que esos extras al tratamiento, pues lo hicieron un poco más complicado. Por lo general, pues lo que debería haber estado débil, pues estos procesos adicionales que se sumaron, pues fueron los que como que debilitaron más el cuerpo, las fuerzas y demás. Y aún así, en eso complejo, ¿verdad? Ese aspecto complejo del tratamiento, ¿seguiste adorando? Siempre, siempre, siempre. Yo creo que ese era como mi socorro, ese era mi sustento. Y recuerdo que había muchas veces en las quimioterapias, porque yo las tomaba cada 21 días, por lo general, esos 21 días, las personas que estábamos ahí éramos siempre las mismas. Y, ¿verdad? Tratando de sacar lo bueno de todo lo que era difícil, pues ya estas personas, este grupo, pues ya nos convertíamos en una familia. Sí. Y siempre estaba el que llegaba y llevaba merienditas, pero siempre estaba el que llegaba y era alborotoso, y siempre estaba el que llegaba, pero entonces yo siempre era la que llegaba y llegaba cantando y adorando, y pues ya siempre como que me esperaban. Sí. ¿Qué canción vas a cantar hoy? Porque aún en el medio de esas circunstancias, pues esa era la única esperanza de donde yo podía sostenerme. O sea que también testificabas. Estabas allí pasando el proceso de quimioterapia, pero ya te estaban esperando para ver qué canción ibas a cantar. Canción iba a cantar, sí. Y por lo general yo llegaba bien contenta, y yo llegaba maquillada, y yo llegaba con 1000 canciones en mi mente, y la realidad es que después que pasaban esas casi 8 horas allí conectada, yo salía de allí que yo creo que yo no tenía fuerza ni para respirar, porque la verdad es que era una persona cuando entraba y otra cuando salía, porque ya a los 10-15 minutos de estar conectada a las infusiones de la quimioterapia ya comenzaban muchos de los síntomas. No es que pasaba en 1, 2, 3 días, pero ya no importa, porque no importa que cuando yo saliera yo no sabía cuál era ni mi apellido, tal vez mi proceso no era tan personal, porque tal vez para mí la adoración fue esa herramienta donde yo pude sostenerme en aquel momento, pero tal vez hay una persona en algún lugar que yo quizás no recuerdo,
que está diciendo hoy también, había una muchacha que estaba pasando por lo mismo que yo, pero en vez de llorar, ella adoraba. Y eso marcó mi vida. Así que tal vez mi proceso no era ni tan personal. Tal vez esa arma que yo usé para sostenerme, fue el arma que el Señor estaba utilizando para tal vez ministrar a alguien más en ese proceso. Yo creo que el testimonio de Lorna realmente es un testimonio que nos está enseñando hoy a que en medio de las pruebas y las dificultades usted no deje de adorar. Lorna, ¿cuánto tiempo duró este proceso? Porque uno empieza el proceso, pero no sabe cuándo lo va a terminar. Y hoy tú puedes decir, wow, duró tanto tiempo, pero probablemente sea poco, sea mucho, no sé cuánto, pero es suficiente para poder hoy estar testificando de que el proceso no fue fácil, fue un desierto, fue algo muy duro, pero ¿cuánto tiempo en realidad duró? Pues el proceso no ha terminado. No ha terminado. El proceso no ha terminado. La realidad es que el proceso comienza ya de que tenemos un diagnóstico confirmado en septiembre del año 2020, que fue en el proceso de la pandemia que hizo todo aún más complicado. Y pues actualmente continuamos en tratamiento, pero para la gloria del Señor, mi cuerpo ya está libre de cáncer y lo que estamos tomando ahora es un tratamiento para prevención. Okay. O sea que hoy puedes testificar que a pesar de lo que atravesaste, estás sana. Porque Dios se manifiesta también en medio del procedimiento, en medio del tratamiento, en medio de la medicina, también Dios se glorifica. Amén. Así que Él hace como Él quiere. Hoy tú estás aquí testificando de cómo el Señor te sostuvo, cómo el Señor te guió, te guardó, te protegió, porque aún así hoy estás aquí. Como dices, no has terminado, pero es que así es el Señor con nosotros. Nunca termina. Y tenemos todavía historias que nos faltan por contar. Amén. Y en medio de todo esto, hoy puedes decir que hay una Lorna diferente, ¿verdad que sí? Completamente. Que has aprendido. ¿Qué le puedes decir a las personas sobre este proceso que atravesaste y que hoy realmente puedes decir, mira, esto para mí fue pieza clave? Definitivamente hay procesos en nuestra vida que aunque nosotros no los entendemos, bueno, honestamente ni en el momento, ni durante el momento, ni después del momento, eso es verdad. Pero hay procesos que aunque no los podamos entender humanamente, son estrictamente necesarios. Estrictamente necesarios. Yo puedo tener una idea de a dónde el Señor me está llevando, pero la realidad es que a ciencia cierta no sabemos cuál es el final y el Señor siempre continúa trabajando en nuestra vida. Pero yo creo que de todo este proceso, yo recuerdo que mencionaba mucho y le decía a mi esposo y a otras personas cercanas que yo estaba loca porque todo esto terminara para volver a ser la misma de antes. Y la realidad es que yo nunca pude encontrar la misma de antes, nunca. Es un proceso donde, como mencioné ahorita, ¿verdad? El Señor habló en mi vida y me dio una palabra de que no era para muerte. Pero yo asimilo mucho esta historia de mi vida con el capítulo 11 del libro de Juan, donde el Señor está... ¿verdad? Donde nos relata de la historia de Lázaro, cuando Lázaro muere y Jesús lo sabía y él entristeció y demás, y tal vez la gente dirá, pero allá, Jesús no era amigo de él, y tanto que se tardó para llegar. Tal vez si él hubiese llegado, porque Jesús es la vida, tal vez Jesús hubiese llegado, Lázaro no hubiese muerto, pero Jesús estaba tan firme en que era necesario porque ese proceso no era para morir, sino para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y es contraproducente porque como que no es para morir una persona que lleva 4 días muerta. Pero humanamente murió una Lorna que era una persona, como mencioné ahorita, bien cobarde. Murió una Lorna que probablemente era una mujer de fe, pero mis emociones no estaban alineadas a la palabra. Y no importa cuál fuera el proceso, así fuera pequeño, si lo comparamos con este, ¿verdad? Mis emociones variaban demasiado y esto abría puertas para que el enemigo tomara el control y constantemente Lorna era una mujer que vivía deprimida, triste, vacía, insegura, sin identidad. Y yo creo que este proceso, yo estoy segura, y gloria a Dios por lo que Él continuará haciendo, ¿verdad? Pero este proceso vino a
confrontar a una mujer con lo que Dios habló de ella desde que vio mi embrión. Qué lindo. Porque la palabra no dice que hubo un día que Jesús se encontró con Lorna cuando ella tenía 34 años en un proceso de cáncer con metástasis. La palabra dice que aún antes de quizás mis papás conocerse, ya mi embrión y él se habían encontrado como se encontró también con el tuyo. Y yo creo que esa fue una de las claves más interesantes, porque ahí entonces nace la mujer que el Señor ya había hablado de mí, una mujer llena de valentía, una mujer llena de su fuerza, porque siempre en su fuerza, y una mujer que sobre todo, y yo creo que es lo más importante, que el Señor afirmó mi identidad como hija, como hija de Él, que creo que es lo que me da la fuerza, ¿verdad?, para enfrentar el mundo siempre de su mano, creyendo y confiando en que no puede existir depresión, no puede existir ansiedad, no puede existir ninguna variación emocional que pueda ir en contra de una palabra de parte de Él. Exactamente, que los propósitos de Dios no caducan, están ahí latentes, están ahí presentes, y yo definitivamente digo y reafirmo, lo que uno no entiende ahora, como dice la palabra, lo vamos a entender después. Probablemente ahora no veas el propósito de Dios por el proceso que estés atravesando, por las circunstancias que estás viviendo, por el diagnóstico, por el tratamiento, por todo aquello que parece todo lo contrario a lo que el Señor te dijo en una ocasión. Realmente nuestros ojos no son los de Dios, nuestros tiempos no son los de Dios. Dios ya sabe el futuro, ya Él estuvo allí, ya Él sabe cuándo vas a salir de ahí, ya Él lo sabe, ya Él tiene la fecha, ya Él tiene la hora. Lo importante es simplemente esperar, confiar y caminar este trayecto del desierto de la mano de Él y encontrar un propósito. Hay un propósito en todos los propósitos, en todos los procesos. Hay un propósito en todos los procesos. ¿Cuál es? Simplemente pregúnteselo al Señor. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí, para este proceso que estoy atravesando? Muéstrame. Déjamelo saber. Seguiré esperando. Mientras tanto, ayúdame a atravesarlo. Lorna, y de esto nació un proyecto. Ese proyecto es aquel que hoy conocemos como un libro, el cual puedes plasmar lo que viviste. Dime cómo nació ese proyecto y dinos a la audiencia el título del mismo y por qué se titula de la manera que se titula, que ustedes cuando lo escuchen le va a estar curioso. Bueno, pues de todo este proceso, ¿verdad? Nació este proyecto que el Señor nació en su corazón y Él lo puso en el mío, y es este libro que se llama Delfines en el Desierto. Delfines en el Desierto realmente había nacido un poquito antes de todo este proceso, pero según mis cálculos no tenía forma ni dirección. Claramente porque Delfines en el Desierto lo que lo iba a sostener realmente era este proceso de lo del cáncer, para entonces poder darle la forma que realmente el Señor quería. Qué lindo. ¿Por qué le titulas Delfines en el Desierto? Bueno, pues Delfines en el Desierto, pues parece una locura, como ya mencioné ahorita, ¿verdad? Pues así como yo, parece una locura, pero humanamente hablando, ¿verdad? Es imposible que podamos encontrar un delfín en un desierto. Y yo creo que eso es lo que yo quería llegar a través de este título. Delfines en el Desierto probablemente es imposible, pero para los que creemos en el Señor todo es posible. Así que Delfines en el Desierto representa para mí la fidelidad del Señor, porque probablemente en un desierto yo no voy a ver nunca un delfín literal, pero en el Señor la palabra a mí me dice que aún lo que no existe, Él tiene todo el poder para hacerlo nuevo. Y ese era el plan con Delfines en el Desierto. Wow. Y en el proceso dijiste que estabas estudiando consejería pastoral, pero fue justo antes cuando llegó. ¿Lo terminaste? Sí, ¿verdad que sí? Lo terminé justo en el proceso. Y me imagino que ahora tu consejería y también ahora que tienes el libro es completamente diferente a lo que tú estabas aprendiendo, porque aprendemos desde una perspectiva académica, pero cuando estamos en el field, cuando estamos en el campo, cuando estamos en la batalla, las cosas cambian completamente. Y entonces lo hablamos de una manera distinta. ¿Cómo cambió ese aspecto? Pues cuando nosotros estamos estudiando o comenzamos a estudiar,
podemos tener acceso a mucha literatura de muchas experiencias de otras personas ¿verdad? Gloria a Dios por esas experiencias y aunque en muchas ocasiones son lecturas, sí marcan nuestra vida de una manera poderosa. Pero yo creo que siempre hay un punto límite entre la experiencia y la vivencia. Porque la experiencia, yo puedo leer sobre lo que alguien vivió, pero probablemente aunque me afecte, no va a cambiar mi entorno. Pero desde de la experiencia yo puedo hablar de un Dios que sanó a alguien que yo conozco y que Dios lo hizo como quiso. Pero desde mi vivencia yo puedo hablar del Dios que me sanó a mí. Del Dios que tal vez, aunque nadie podía comprenderlo, era el que estaba poniendo todo lo contrario a lo que pasaba en los análisis, todo lo contrario a lo que se veía en mi cuerpo, todo lo contrario a esas noches de intensivo y todo lo contrario a lo que médicamente estaba pasando dentro de mi cuerpo, porque la vivencia, la experiencia ciertamente nos hace vivir de una manera en Él, pero la vivencia es la que nos hace rendirnos completamente a que aquí yo suelto mi plan, ya mi plan no es necesario. Y aunque yo no conozca a ciencia cierta el plan que tiene Él, no importa, para mí está bien. Para mí es perfecto. Yo no sé cómo va a terminar esto, amén. Esto quizás va a terminar, amén. ¿Hasta cuándo no lo podemos definir? No sabemos. No, y lo importante de un proceso es que nosotros por lo general queremos siempre que el proceso termine porque es que el proceso es bien complicado. Incluso hay días que uno dice, ok, si esto no termina hoy, me va a terminar a mí. Pero la realidad es que uno puede entender en el proceso, ¿verdad? Y cansa a uno personalmente, más también el proceso de un cuidador y de muchas cosas que se añaden en el proceso. El proceso económico, son muchísimas cosas que trae un proceso de cáncer. Pero una de las cosas que yo pude aprender también es que no importa la prisa que tengamos por salir de un proceso, es el proceso quien sale de ti cuando ya formó en ti lo que el Señor había planificado a través de eso. Así que si estás pasando por un proceso, no te afanes en que el proceso se acabe, en que el proceso se termine, no trates de caminar corriendo en ese proceso, porque la realidad es que enfócate realmente en lo que el Señor habló de ti, que va a formar en ese proceso, porque una vez el Señor haya formado lo que ya Él habló de ti, es que el proceso entonces te va a exponer a que utilices las herramientas que te fueron entregadas dentro de Él. Amén. Qué linda la conversación que hemos tenido hoy con Lorna. Lorna, dígale a la audiencia dónde pueden conseguir tu libro, dónde pueden contactarse. Ella es una comunicadora, ella también se dedica a poder hablarle a otros sobre estos temas y cuáles serán de grande edificación para cualquier persona que esté pasando por un proceso. Así que Lorna, ¿dónde pueden conseguir tu libro? El libro está disponible a través de la plataforma de Amazon, a través de la plataforma de eBay, por internet, digitalmente. Está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas. Está disponible en la tiendita del cielo o la tiendita de Dios o del cielo de Dios, no sé, en Plaza del Norte en Atillo. Y está disponible en Pura Vida Books, acá en esta área de acá metropolitana. Qué bonito, qué lindo. Lorna, ya nos queda poco, pero ¿qué puedes decirle en estos momentos, estos últimos segundos que nos quedan, a cualquier persona que esté atravesando un diagnóstico como el tuyo? A una mujer que en este momento recibió un diagnóstico, una llamada, porque de esa manera es que se dan estas noticias, y que esté atravesando esta crisis en su vida, y desde una perspectiva tuya, ¿verdad?, que pudiste ver a Dios, ¿qué puedes decirle? Bueno, pues refiriéndome, ¿verdad?, a una mujer o a alguna persona que esté pasando por un proceso como este o cualquier otro proceso que no necesariamente esté ligado al cáncer, si hay algo que es importante en nuestra vida es que aquello que toma nuestra atención es lo que cautiva nuestro corazón. Y no importa el diagnóstico que te hayan entregado, no importa cuál es la finalidad de un médico, lo que un médico haya podido decir que va a suceder. Yo te aconsejo que medites en qué es lo que está cautivando tu corazón, si el diagnóstico o el Dios que siempre tiene una palabra por encima del diagnóstico. Y enfoques todos tus esfuerzos, que enfoques toda tu humanidad, porque lo que nos corresponde lo hacemos nosotros, lo que le corresponde a Él lo hace Él, en solamente rendir tu corazón a el único que puede hacerlo, que se llama Jesús de Nazaret. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo.
Gracias, Lorna, por abrir tu corazón. Gracias por estar en esta conversación tan edificante. Realmente nos muestra con este programa que el diagnóstico no tiene la última palabra. Amén. La última palabra la tiene Dios. Así que te invitamos a que te unas con nosotros en la próxima semana en otro programa del Dios de toda gracia. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.